Bienvenidos, mi nombre es Cristian Mellado y esto es Spey Patagonia Podcast. Hola Speycaster, ¿cómo están? Aquí vamos con otro episodio vinculado principalmente a el tema de las moscas. Las moscas que tanto nos hacen doler la cabeza en ocasiones porque no podemos escoger la mosca correcta o porque no lo sabemos simplemente. Siempre nos genera ese tiempo valioso extra que nos gasta. El día de hoy vamos a analizar, la anatomía de una mosca que sí funciona. ¿Y por qué funciona? Bueno, todos estos puntos de vista nos llevan a una pregunta. ¿Qué debemos tener en cuenta para diseñar nuestra mosca o para elegir la mosca correcta según la situación que estamos enfrentando? Vamos a tener como principal tema es darnos cuenta de que para esto debemos conocer cómo es principalmente la visión de los peces. Y para esto nos vamos a centrar en lo que dice la ciencia. Los estudios nos van a arrojar mucho conocimiento para mejorar en este aspecto. La visión de los peces, según muchos estudios y por lo que sabemos, por su diseño, por su forma, los peces tienen los ojos posicionados en los costados, están en una forma lateral. Vamos a analizar la visión de los peces. Ellos, nos dice la ciencia, que la posición de sus ojos, aproximadamente cada ojo, tiene un ángulo de 150 a 170 grados, lo que abarca su visión. Pero aparte de la visión lateral, también tienen una visión frontal, que esa es denominada monocular. Y la visión monocular tiene la particularidad de que las imágenes que captan cada ojo, y esto permite la visión monocular. Y la visión monocular, ¿por qué está? ¿Por qué existe? Porque así pueden calcular profundidad, la distancia. Por eso son certeros con sus capturas de insectos o nuestras moscas. Y parte de esto, si sumamos todos los grados que abarca la visión de los peces, les da un punto ciego. Pero el diseño de que tengan los ojos de esta forma también les ayuda mucho a detectar comida y a detectar los peligros que tiene el entorno. Por eso las truchas a veces son tan asustadizas. Y cuando no son asustadizas es porque están 100% concentradas en alimentarse. Volvemos al punto, valga la redundancia, del punto ciego. Hay dos puntos ciegos en los peces. Uno, el que está fuera del rango que abarca su visión, obviamente, que es directamente detrás de su cabeza. Y el segundo punto ciego es lo que está debajo de su estómago. Interesante. Pero necesitamos saber algo más. Ya sabemos por su fisonomía, la cantidad de ángulo que abarca su visión. Pero para el tema de escoger la mosca o de diseñar una estrategia de pesca efectiva, de ahí vamos a hacer algunas comparaciones porque algunos guías les dan ciertas sugerencias. Porque tenemos que saber la percepción del ojo del pez. Y para esto nos vamos a ir a una pequeña parte de lo que es la física de la luz. Y esto nos dice que el mundo aéreo es comprimido a través de una ventana o un círculo y la cantidad de luz que entra según el ángulo de los rayos de luz va a generar una refracción. No entra directamente en línea recta. Hay un pequeño giro bajo el agua de esos rayos de iluminación y eso genera que lo que nosotros vemos, aquí voy a cambiar un poquito de vereda, vamos a pasarnos a nosotros, al punto de vista del pescador, qué es lo que está viendo en el agua. Si tenemos la oportunidad de tener el pez a la vista, lo que nuestro ojo calcula de la distancia y la profundidad a la que se encuentra en el agua no es 100% lo que nosotros podemos calcular, porque la refracción hace que ese pez esté más cerca de lo que nosotros percibimos y va a estar más arriba de lo que nosotros o más profundo de lo que nosotros percibimos. Entonces siempre la indicación es de que nunca le lances encima, nunca le lances la mosca encima, a excepción de que veas que el pez está demasiado cerca del agua o veas parte de su cuerpo fuera del agua. Ahí ya lo tienes directamente a la distancia que estás calculando tu ojo. Cuando tenemos un pez que está nadando aproximadamente según el cálculo al ojímetro, a 1 metro de distancia de profundidad, tú lanzas
un metro y medio en la dirección en que el pez está mirando, pero tú calculas un metro y medio, antes caes con tu mosca y tu línea. Para no asustarlo, tu presentación debe ser correcta, delicada. Presentar la mosca correctamente en el caso de ser presentada con líneas de flote y moscas pequeñas. Ya sabemos que el tema del streamer tiene un poco de variable, que lo lanzas más arriba todavía y va a caer de una manera más abrupta. Ya. A esa distancia de un metro y medio o un metro, la profundidad que va a ir tomando tu mosca va a hacer que pase de una forma más certera por la profundidad que se encuentra el pez. Esa es una cosa. Después tenemos lo que les llamaba, que este ángulo de visión que el pez logra ver a través de un círculo, que este es un efecto llamado ventana de Snell. Un estudioso científico por ahí tomó en cuenta esto y apodó este efecto con su apellido, Snell. Quizá en algún momento después puedo compartirles la información sobre este tipo Snell. Y el efecto de Snell entran los rayos de luz en la superficie del agua, hace la refracción, hace ese cambio de dirección y el pez ve solamente por lo que se genera en esa ventana. Esa ventana tiene, les voy a decir de inmediato que lo tengo apuntado para no olvidarme, cuántos grados son aproximadamente esa ventanita. Y esa ventanita es aproximadamente 97 grados que tiene. Una circunferencia, un rectángulo, un óvalo. Pero en el agua, perdón, no en rectángulo. Generalmente uno siempre ve en forma circular. ¿Cómo les voy a dar a entender de una manera mucho más sencilla con un ejemplo? Y creo que la mayoría de los pescadores me va a entender absolutamente. Vamos a poner la situación en que uno está sumergido en una piscina. Cuando nosotros estamos sumergidos a una profundidad en la piscina y queremos mirar hacia arriba, hacia la superficie del agua, se dan cuenta que nosotros no vemos toda la superficie del agua, ¿ya? Se nos genera un pequeño círculo u óvalo y a través de eso logramos captar lo que está en la superficie. A las truchas les pasa lo mismo. ¿Y qué es lo que pasa? Fuera de ese círculo, de ese óvalo, no vemos superficie. Si alguien ha tenido esta experiencia, y que creo que la mayoría lo ha tenido, la mayoría hemos estado dentro de alguna piscina alguna vez, ¿qué pasa fuera de esa circunferencia? Vemos un reflejo. Este efecto es el reflejo del fondo del agua, que cubre el resto de la circunferencia, pero lo que está en el centro de la circunferencia es lo que podemos captar hacia afuera, digamos. Y ese es el efecto de la ventana de Snell. Interesante porque cuando tenemos en claro cómo funciona el efecto de Snell, sabemos que si estamos dentro del rango de visión de la trucha y nosotros estando de pie muy a la orilla, es muy probable que nosotros podamos asustar esta trucha o el pez que queramos captar. Entonces, ahí viene una recomendación que siempre dan los guías. No pesques desde la orilla misma. Gánate un poco más atrás de la ribera del agua. Si estamos desde un bote, lanza un poco más de lejos al lugar donde están, no encima. No tienes que acercarte tanto, vas a generar que se asuste. Entonces tomas una cierta distancia a la ribera, en el caso de que estés en un río. Después lo que tienes que hacer es tratar de disimular tu silueta, por eso los colores no tan brillantes. Por otra parte, si tienes la opción de poder agacharte y poder lanzar, esto se da bastante en los spring creek. Lanza de rodillas en los esteros pequeñitos, tratando de disminuir tu silueta para que no quedes dentro del rango de la ventana de Snell. Lanza con presentaciones lo más sutil posible. Presenta tu mosca con cuidado y así va a ir ganando todavía más efectividad. Porque no tan solo hay un pez en ese lugar. A veces vemos uno, pero más profundo o más a la izquierda o más a la derecha de donde está el pez que nosotros queremos capturar, hay más. Y ahora vamos a pasar a otro punto. Pero antes de avanzar, se me iba a pasar por alto. Cuando tenemos un agua muy quieta, el efecto de la ventana de Snell es clarísimo. No perceptible para nosotros desde la superficie, pero sí para los peces. Y aquí viene una situación que yo creo que a la mayoría se le ha dado, que logran capturar cuando estamos pescando, por ejemplo, en un lago, y el agua está un poco rizada por el viento, las truchas están
más decididas. Sí, porque la ondulación en el agua que genera el viento hace que la refracción de los rayos de luz se intercepten, se fragmenten. Entonces, el efecto de la ventana de Snell, a medida que está más rizada el agua, ese efecto se va desapareciendo. Entonces, obviamente las truchas están más decididas a la mosca que van derivando, que ven derivar. Así que cuando el agua está rizada es mejor que cuando el agua está perfectamente plana o planchada, como decimos en algunas oportunidades. Eso es malo para los peces y ganancia para nosotros. Pero hay otro aspecto de la visión de los peces, que eso fue motivo de estudio de la neurobiología visual. La neurobiología visual logró descubrir que los peces, además de tener su visión monocular y su visión lateral desarrollada, que les permite, como les mencionaba, captar tanto peligro o comida en su ambiente, esto también logró descubrir que tienen, a ver, lo voy a decir de manera correcta y espero que me salga la primera, es tetracromática. Esto significa que los peces perciben longitudes de onda como el ultravioleta. La visión ultravioleta nosotros como humanos no lo podemos percibir, pero los peces sí. Ahora, qué interesante es este detalle que los peces puedan ver en ultravioleta. Uno, ya sabemos que con esta visión tetracromática ellos pueden percibir los colores y los colores van medidos en longitud de onda. Y de ahí voy a pasar a explicarles qué es la longitud de onda. Pero de momento esto nos va a obligar a replantearnos el papel de los colores en nuestras moscas y los flash que vamos a ocupar. Ya que acabo de terminar de explicarles esto de la visión y que pueden captar otra forma del color, vamos a pasarlo sobre profundizar en este concepto que es tan fenomenal de la visión y del efecto de longitud de onda. A ver, tengo por aquí, yo aquí tengo mis torpedos, no me voy a memorizar todo porque estoy haciendo más material cada vez. Cuando los peces, vamos a exponer una situación mejor, para graficarlo, cuando nos encontramos en condiciones de poca luz, esto puede ser un amanecer o un atardecer o lugares con sombra o estructuras de agua que sean profundas, pozones, los peces tienden a aplicar algo que nosotros no vamos a tener, es muy difícil, y ellos empiezan a ocupar unas células que están dentro del ojo que se llaman bastones, y los bastones son los que hacen percibir la longitud de onda, que están más afuera del espectro que nosotros podemos percibir. Pero vamos de lleno, van a decir, ¿y qué es la longitud de onda? La longitud de onda es, de una manera muy sencilla, la luz es energía. Y la energía viaja en ondas. Y la longitud de ondas es simplemente la distancia entre los picos que se van formando de la onda luminosa. Mira, sé que esto suena bastante complejo, pero lo vamos a graficar y ahora me van a entender porque voy a explicar lo que es una onda larga. Y la onda larga se asocia a los colores como el anaranjado y el rojo. Y estas ondas tienen menos energía, por ende, son absorbidas rápidamente por el agua. O sea, ese color a una mayor profundidad se va a disipar su visión más rápidamente. Por el contrario, las ondas cortas se asocian a colores como el azul, el violeta y el ultravioleta. Y estas ondas tienen más energía, por ende penetran a mayor profundidad en el agua. O sea, los peces las pueden captar a mayor profundidad. Importantísimo este dato, porque cuando quieren ustedes diseñar una mosca nueva, o si bien no tiene que ser nueva, pero van a saber el por qué funciona una mosca a más profundidad que a otra. Hay estaciones del año que son más luminosas que otros. El verano es mucho más luminoso que el otoño y primavera a veces no es tan luminoso. En Patagonia tenemos bastantes días nublados y también tenemos días perfectamente luminosos. Ahí va un dato de escoger la mosca correcta según la luminosidad del día. Aquí hay un aspecto importante. ¿Por qué siempre funcionan las moscas negras? La mosca negra con flash azul siempre funciona. En la mayor
parte de las condiciones del tiempo, siempre da resultado. Siempre partimos con una mosca negra y después vamos haciendo las mutaciones, las percepciones del color, las longitudes de onda. Interesante. Tanto para diseñar, como les decía en un principio, o como para escoger la mosca según la situación. Y ahora nos pasamos al tema de la percepción UV, los ultravioleta. ¿Se han dado cuenta que han salido desde un tiempo, unos cuantos años hacia atrás en el mercado, materiales UV? El material UV es un tratamiento que se le da al material, pero ahí se los voy a explicar. Vamos a pasar por qué ven en UV. Por las longitudes de onda, como les decía, el material va con un tratamiento UV. Se lo voy a explicar mejor con un ejemplo y les va a quedar bastante más claro. Creo que está bien explicar desde una base científica porque es parte del estudio, pero a veces explicar la base científica es muy complejo para un pescador que no tenga el conocimiento o que no le gusta leer papers científicos largos, eternos, que hay que leerlo varias veces de repente. A mí me gustan, yo los leo, trato de hacer la traducción al español para los pescadores y trato de buscar algo de una manera en que les vaya a quedar mucho más claro. Ahora vamos al ejemplo del UV. Imagínense que están en una discoteca y están vistiendo una camisa blanca, una polera blanca. En las condiciones normales de las luces de una discoteca, hay un color más. Pero ¿qué sucede cuando se apagan todas las luces normales y se enciende la ultravioleta, la luz morada, la luz negra conocida? El blanco resalta de una manera increíble. Entonces, esa es la percepción del ultravioleta. Y el material ultravioleta, que nosotros lo percibimos igual que los otros colores, a veces dice, material UV, pero tú no ves nada en comparación a, no ves una gran diferencia a la luz día. Pero si pones tu luz morada y ustedes ven el material que tiene UV y del que no tiene UV, el que tiene UV refleja de alguna manera esa luz. Y esa es lo que el pez va a notar cuando está en horas de baja luz o profundidades. Como ya sabemos, hay ciertos colores que en la visión del pez se van a desvanecer, va a ser menos visible, pero el material UV, a medida que va profundizando y logra captar los rayos UV que logran penetrar en el agua a cierta profundidad, va a hacer que esa mosca sea como la camisa dentro de la discoteca. Va a transmitir, no emite una luz propia, simplemente va a reflejar la cantidad de luz UV que llegue en esa profundidad en ese momento, porque no va a reflejar lo mismo con toda la cantidad de UV que tengan durante un mediodía. Bueno, sabemos que los rayos UV están constantes y todo, pero hay distintos índices que sean mayor o menor dependiendo de la hora del día. Entonces, estamos pescando en la tarde. Escoge una mosca que tenga un material UV. El pez la va a percibir mejor. No va a ver un color diferente. Simplemente va a generar un contorno en la silueta de la mosca o va a lograr ver que resalta mucho más. Y si tiene la silueta de algo que él va a comer, lo va a morder. Y eso es lo interesante de los materiales UV. Y por eso es importante el conocimiento científico por el cual nosotros nos podemos basar para tener mayor éxito en la jornada de pesca, como siempre lo recalco en los episodios que he estado grabando. A medida que tengamos más conocimiento, vamos a ir mejorando nuestras estrategias de pesca. A veces puede que alguien ya lo sabía, puede que alguien no, pero aquí todo suma. Es interesante cómo el conocimiento, bueno, mi abuelo siempre me decía, del poco tiempo que lo conocí, que tuve para compartir con él, decía que el conocimiento no ocupaba espacio. Así que apliquemos ese dicho de mi abuelo. ¿Qué les puedo dar como una conclusión? Creo que la acabo de dar. Busquen información, aprendan. Yo trato de compartir dentro de lo que sé y dentro de mis conocimientos, trato de complementarlo con base de estudios ya realizados para darle mayor validez, porque a veces tenemos mucho conocimiento que lo compartimos de boca a boca y a veces le quitan un poco de información o a veces les restan o le suman más información, que a veces ese extra de información termina siendo como no creo que esto vaya a suceder.
hay que irse a donde está el conocimiento. Ahora es tan fácil, hay internet, hay miles de maneras de buscar, hay libros a los que les gusta leer todavía, papel. Y estos estudios, estos del UV, es relativamente reciente. El efecto de óptica de Snell creo que es bastante antiguo. Y después vi otras personas más que di con esta información, pero aquí estoy para traducir en la medida de lo posible y poderlo compartir y transformarlo en algo de una manera más rápida para compartirlos con ustedes. Comenten si fue interesante, si les gustó, si les ayuda esto, si tienen algún tema, quizás podemos desmitificar algún conocimiento que consideremos que esté no tan correcto. Quizás nos llevamos una sorpresa y es muy bueno, o quizás no sabíamos el por qué. Así que, estimadas, estimados caster, agradecido de su audiencia, agradecido de su tiempo. Así que me ayudan si ustedes comparten con alguien este episodio que lo necesite, o transmítanle esta información a otro pescador que está empezando. Esto es para todos. Así que nos vemos en los siguientes episodios del Spey Patagonia Podcast con más información, más conocimiento, más anécdotas, y vamos a estar enfocados en estos siguientes episodios, enfocados en el tema de moscas. Voy a dejar un poco de lado el tema del lanzamiento y de algunas correcciones que, si bien hablé sutilmente, una pincelada de las cosas que generalmente son los errores más comunes, ahora nos vamos a pasar a la parte más clave, a las moscas. Nos vemos en el siguiente episodio.